Tiene 26 años, es de Florencio Varela, graduada en la carrera de Ingeniería Electrónica. En Buenos Aires estaba en una empresa hasta que fue transferida este año a Londres, donde trabaja desarrollando software para un banco de inversión. Se llama Débora Fariñas, a ella la saludamos. Hola Débora, Omar Mané desde LT8 de Rosario. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Londres, en esa capital tan linda, con niebla generalmente? Hoy aquí tuvimos niebla también. ¿Cómo estás allí? ¿Cómo está el tiempo allí? Bueno, hoy se ve que les mandé la niebla para Buenos Aires porque acá está bastante soleado el clima. Lindo, claro. Así que sí, hoy acá particularmente se puede disfrutar del sol. Sí. Hacen alrededor de 23 grados, Ajá. que para ser Inglaterra es un clima bastante cálido. Sí. Para esta época del año que estamos acercándonos al verano. Así que es un domingo muy lindo para disfrutar afuera, Claro, al aire libre. Generalmente la primavera es así, más bien fresca, y el verano no tan caluroso, por ejemplo. Sí, el verano no es tan caluroso. Yo por ahora no pasé ningún verano acá en Londres, sí. Pero lo que me han comentado conocidos que viven acá hace varios años ya o que son de acá, es que generalmente, salvo que haya lo que ellos llaman una ola de calor, no suelen hacer más de 25 grados, por ejemplo, o alrededor de esa temperatura en verano. De hecho, acá los departamentos y las casas no tienen aire acondicionado, ¿no? Que en Argentina es algo bastante común. No, acá incluso departamentos, edificios nuevos digamos, de una categoría mediana o alta, no tienen tampoco aire acondicionado porque no es algo que se estima usar en las casas por la cuestión del clima. Claro, sí, el tema de calefacción, ¿no? Obviamente. Sí, calefacción sí, porque el invierno yo lo noto bastante más frío que en Argentina, incluso acá en Londres, que no estamos tan en el norte. Claro. Bueno, ya más cerca del Mar del Norte, en el norte, como decís vos, ya acercándonos a todo lo que es muy frío y helado, ya debe ser bastante bravo, ¿no? Sí, en mi caso yo ya he venido años anteriores de vacaciones a Inglaterra y también he visitado Escocia en invierno porque vine a pasar las fiestas y he visto nieve y clima obviamente mucho más bajo del que, por ejemplo, yo estaba acostumbrada en el invierno de Buenos Aires. Claro. Débora, y hoy domingo, ¿cuál es tu actividad? ¿Salís a pasear? ¿Salís a recorrer un poco? Bueno, no hace tanto que estás allí, aunque has ido otras veces, ¿no? Sí, generalmente aprovecho los fines de semana para salir a pasear, ya sea acá en Londres o en algunas ciudades cercanas, porque la verdad es que el transporte público es muy bueno. Y eso también facilita un poco moverse incluso por el día o por el fin de semana si uno quiere visitar otro lado. Es generalmente lo que hago. En este caso, el plan para hoy en realidad es que, bueno, ahora estoy hablando desde mi departamento con ustedes. Y después, más que nada, la realidad es que mi vida generalmente, al menos el día de hoy, es la misma que tenía en Buenos Aires. Limpiar el departamento, hacer las compras. Hay un tema acá con las compras y los horarios en los domingos, porque si bien están los negocios abiertos, al menos en Londres, el horario permitido es reducido. Entonces, si por ejemplo querés ir a un shopping a comprar ropa o ese tipo de negocios, llamémosle no esenciales, no como una farmacia o un supermercado, el horario es solo de 6 horas, generalmente desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Entonces, todo lo que es ese tipo de compras, si uno lo quiere hacer un domingo, lo tiene que hacer en ese horario, o si no, en otro momento de la semana, que hay más opciones. ¿Y el sábado es un horario más amplio? Sí, generalmente los sábados y los días de semana, principalmente en todo lo que es, más el centro de Londres, quizás los negocios más pequeños o más alejados tienen un horario más reducido,
pero es generalmente desde la mañana, a las 8, a las 9, Claro. hasta la noche. Incluso las áreas más centrales o turísticas tienen negocios abiertos hasta a veces las 10 de la noche, las 11. Claro. Bueno, eso te iba a decir, que Londres es tan turística que, por ejemplo, un shopping está abierto un domingo solamente 6 horas, debe ser complicado para el turista que está acostumbrado a salir y a quedarse todo el tiempo, ¿no? Sí, bueno, a mí eso ya me llamó la atención de por sí la primera vez que vine acá a visitar, Sí. que los domingos me pareció que todo cerraba temprano, pero lo que también me han comentado conocidos que tengo viviendo en otros países de Europa, Sí. es que hay lugares en los que es incluso más restrictivo, que hay algunas zonas de Alemania, por ejemplo, que los domingos directamente está todo cerrado. Ujú. Claro. Eh, Así que sí, desde ese punto de vista, sí, para el turista quizás es un poco más restrictivo el día domingo, Sí. pero aún así en comparación a otros lugares parece que hay como bastante actividad en cuanto a lo que es negocios, compras, Claro. shopping. ¿Y cómo están los precios? Los precios de ropa, por ejemplo, lo que vos generalmente usás, o de supermercado. En general, bueno, obviamente si pensamos en lo que es conversión a pesos, Sí, imposible, claro. claro, la carne es mucho más cara, por ejemplo, que es como un ejemplo bastante típico de acá. La carne es más cara, algo que a mí me llamó la atención, Sí. que en comparación a precios argentinos, me pareció bastante económico, es por ejemplo el salmón, que el salmón es un pescado que en Argentina, digamos, Sí. no es una opción económica. Es de lujo, claro. Pero acá lo que sucede es que hay mucho salmón en Escocia, Ajá. entonces en todo lo que es Reino Unido tiene un precio que es bastante accesible, digamos. Sí. De hecho, incluso en muchos lugares, en el tipo de lugar que, por ejemplo, podés ir a comprar el almuerzo en la oficina, digamos, en la Sí. hora de almuerzo, que quizás vos te armás, no sé, una bandeja con carne y ensalada o alguna guarnición. En muchos de esos lugares ofrecen carne de vaca o salmón o pollo al mismo precio, digamos. Ajá. Claro, no Y es- eso era algo que a mí al principio me sorprendía porque con respecto a Argentina como que hay bastante diferencia, que en Argentina es algo como más Claro. de lujo. Claro, por supuesto que para un turista, sobre todo para un turista argentino, ¿no? O por ahí latinoamericano, ir de compras en Londres o pasear en Londres es súper caro por la gran diferencia, pero para el inglés medio, de acuerdo a su salario, por ejemplo, está bien, porque hay que medir eso, ¿no? Es decir, cuánto ganás Sí. y cuánto podés gastar. La realidad es que Londres, en cuanto a costo de vida, Sí. es una de las ciudades más caras de Inglaterra, si no es que es la más cara. Ah, Pero también los salarios son más altos que en otras ciudades de Inglaterra, donde es más económico vivir. claro. Entonces, lo que ocurrió con la pandemia, por ejemplo, es que mucha gente que estaba trabajando acá en Londres tuvo la posibilidad de trabajar a distancia y se volvió por el año o dos que duró todo el tema de la cuarentena a sus ciudades de origen porque les salía mucho más barato Claro. vivir en un lugar más alejado, ya que trabajaban remoto, que acá. Sí, claro. Lo que sí es que, por ejemplo, en cuanto a porcentaje del sueldo que se gasta en cada cosa, Sí. yo lo que noto es que en Argentina, para mí pagar un alquiler en Capital, yo estaba viviendo en Buenos Aires el último año antes de mudarme, Sí. se llevaba un porcentaje de mi sueldo mucho más bajo que lo que me lleva a pagar el alquiler acá. Los alquileres en Londres son muy caros, por eso también es que muchos jóvenes alquilan habitaciones y comparten departamentos. Claro. Pero, por ejemplo, todo lo que es gasto de supermercado, si bien acá ir a comer afuera a restaurantes o pedir delivery, Sí. yo creo que en proporción es más caro que en Argentina. Ujú. Yo creo que los gastos de supermercado, a pesar de eso, creo que estarían, o sea, obviamente si lo convertimos a pesos va a ser más dinero. Yo hablo Sí. respecto al poder adquisitivo que me permite mi salario. Me resulta más económico ir al supermercado acá en porcentaje de sueldo que gasto de lo que gastaba en Argentina. Claro. Y también lo que pasa acá es que si bien mucha gente que vive acá hace años o que son de acá,
mencionan que hay inflación y que están empezando a haber fluctuación en los precios y que les preocupa. En mi caso, que que estoy acostumbrada a otros niveles de inflación de 2 cifras anuales, Sí. Me pasa todo lo contrario. A mí capaz que me sorprende ir al supermercado un mes y al otro mes ver que sigue costando lo mismo la compra. Claro. Que es algo que en Argentina no me pasaba, que llegó un punto que yo ya no tenía mucha noción de cuánto salían las cosas. Bueno, es lo que está pasando. Claro. Aquí, ir al mercado un día y a la otra semana el litro de leche a otro precio. O aquí vas a algún lado a comer o a tomar algo o contratás un plomero y no sabés si lo que pagás es caro o es barato. Es decir, se pierde un poco la noción de lo que cuestan las cosas, ¿no? Claro, yo acá lo que noto es que la gente en general tiene como mucha noción de lo que deberían salir las cosas o de lo que salen, y que quizás eso es algo que en Argentina yo noté que se había empezado a perder con todo el tema del cambio de precio. Claro. Incluso, no sé, lo referido a alquiler de departamentos, que quizás alguien te preguntaba cuánto sale alquilar un departamento en Buenos Aires de una habitación, y nadie tenía mucha idea porque los precios cambiaban todo el tiempo, había ajustes, y acá es como algo más que la gente tiene más noción de los precios de mercado de las cosas, como para tener una referencia de lo que es caro y lo que es barato. Claro. No, por supuesto que influyen cuestiones locales también, porque aquí por ahí subió el precio de los alquileres porque no había, con esta ley de alquileres prácticamente se retiraron del alquiler muchas propiedades. Eso hizo que subiera el precio también. Es decir, existe una distorsión, si se quiere, internacional para tener una referencia. Influyen esas cosas también, ¿no? Sí, totalmente. A mí acá cuando mis compañeros de trabajo, por ejemplo, me preguntan para tener una idea cuánto gastabas en alquiler en Buenos Aires, y hacemos esta comparación que estamos haciendo ahora respecto a qué porcentaje del sueldo se llevaba cada cosa, ellos la verdad es que no pueden creer lo poco, desde su punto de vista, que yo gastaba en alquiler respecto de acá, que se lleva fácil la mitad del sueldo de cualquier persona, el gasto mensual de alquiler. Y la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿también hizo subir los precios? ¿La inflación se debe un poco a todo eso? No sé si en general es que se debe a eso. Sí, lo que vi, por ejemplo, y no solo acá, lo he visto también en otras ciudades que visité, es que quizás el tema del aceite... Acá es muy popular en realidad el uso de aceite de oliva para prácticamente todo, pero porque también es más económico, no como quizás en Argentina, que hay otras opciones de aceite más baratas. Sí. Pero, por ejemplo, el aceite de girasol, yo tengo entendido que es un suministro que generalmente se recibe de Ucrania por las plantaciones que tienen. Ajá. Y hubo mercados, en mi caso, bueno, en el que voy yo no me pasó, pero he visto quizás en redes sociales o en las noticias de acá que la gente compartía que algunos mercados tenían un cartel que decía que no tenían quizás la misma cantidad que tenían antes de suministro de ese producto, y te sugerían alternativas o te decían vamos a reabastecer este producto en tantos días. Pero la verdad es que desde el punto de vista de ir al supermercado y ver que faltan productos, por ejemplo, o que se aumente desmedida el precio, por eso yo no he visto ese impacto, por lo menos. Claro. ¿Cómo vos trabajás? ¿La mayoría son ingleses tus compañeros de trabajo o hay de distintos países? Hay de distintos países. Mi equipo de trabajo en particular es bastante variado. Hay personas de distintos países, pero la mayoría de ellos ya están acá en el país hace muchos años. Claro. ¿Y cómo fue el traspaso? ¿Vos trabajabas en esta misma empresa en Buenos Aires cuando te llegó la noticia o te consultaron para trasladarte? Sí, yo hacía el mismo trabajo en Buenos Aires, de manera remota, si se quiere decir, porque mi equipo, la mayoría, estaba acá en Londres ya. Sí. Y bueno, y ahí en cierto punto, después de hablarlo, obviamente, con mis jefes y demás, se vio la oportunidad y tomé la decisión de mudarme para acá. Lo que ocurrió es que todo esto pasó en el medio de la pandemia. Sí.
Entonces había limitaciones por el lado de poder obtener la visa y mismo el vuelo, porque yo el vuelo para mudarme lo compré 3 semanas antes, Sí. porque había muchas aerolíneas que estaban empezando quizás a no volar en vuelos directos desde Argentina, o había que hacer muchos trámites, no era algo fácil, se suspendían vuelos. Y inicialmente me habían dicho para mudarme antes de noviembre, sería del año pasado, Sí. pero bueno, por todas estas cuestiones no llegó a ocurrir y terminé viajando a mediados de enero de este año. ¿Y te gustó la idea? ¿Lo hiciste por cambiar de país, por mejora salarial? ¿Cuál fue tu motivación más importante? La realidad es que claramente sí, mi salario actual es más alto que el que tenía en Argentina. No, no creo que esa haya sido la mayor motivación, porque sinceramente el trabajo que yo ya tenía en Buenos Aires me permitía tener un buen nivel de vida. Sí. Entonces no era que yo de alguna manera tenía como una necesidad de decir, bueno, quiero ver cómo mejorar esto y bueno, voy a probar suerte, digamos, Sí. que sé que es la situación de otras personas. En mi caso no era eso, tenía más que ver con que me gustaba la idea de tener otra experiencia en el exterior. Obviamente, más allá de todo, sí, la parte económica jugó un papel muy fuerte, porque la realidad es que mudarte de un país al otro conlleva un gasto. Sí. Y tampoco es lo mismo aparte si uno se pone a buscar trabajo por su cuenta una vez que llega al nuevo país o un trabajo nuevo, que la comodidad que te da seguir haciendo el mismo trabajo desde otro lado, porque hay todo un sistema de acompañamiento en el proceso y de asistencia, que la realidad es que sí, facilitó mucho las cosas. Sí, claro, porque hay muchos jóvenes, sobre todo, que se han ido, que se están yendo o que se quieren ir, muchos de los cuales no tienen trabajo, es decir, se van para buscar otra oportunidad, otro horizonte más promisorio, digamos. Pero es un poco la aventura, ¿no? Sí, sí, y por eso es que también lo aclaro, porque yo a veces escucho que hay como un poco un mito de esto de me voy a vivir a otro país o me voy a vivir a Europa, y de repente todo es maravilloso y me vuelvo un ser económicamente exitoso y demás. Sí. Y es como todo, hay casos que sí y hay casos que no, depende mucho de las circunstancias de cada uno, y al mismo tiempo no para todo el mundo es tan fácil o tan difícil tomar la decisión de hacerlo y mantenerlo, porque más allá de mudarse y de cambiar de país, es un cambio de costumbres muchas veces, a nivel cultural adaptarse a nuevos escenarios y... ¿Sufriste desarraigo? Por ahora no. Creo que lo que me ayudó mucho es que yo ya tenía amigos viviendo acá. Claro. Entonces, conozco gente, no es que estaba absolutamente sola, pero lo que sí me pasaba al principio era como volverme a acostumbrar a cómo se hacen cosas, que quizás en Argentina se hacía de cierta manera y acá son distintas. Desde cosas básicas como llegar al país y no tener una cuenta bancaria de acá, por motivos obvios, y tener que abrirla para que me puedan depositar el sueldo, y adaptarme a cómo se hacían los trámites de acá y el manejo de tiempos de acá, que quizás no es el mismo que en Argentina, distintas metodologías. Y esa parte quizás sí me iba costando, pero bueno, por suerte tenía gente a la que le podía consultar y también me podían orientar un poco en cómo hacerlo. Claro. Débora, ¿y cómo está compuesta tu familia? En mi caso, acá en Londres, estoy solamente yo, me mudé sola. Sí. Soy soltera, no tengo hijos. En Argentina tengo a mis papás y mis hermanas, también tengo una sobrinita. Sí. Pero bueno, esa es mi familia más cercana. ¿Y digamos. viven en Florencio Varela o están en Buenos Aires? Mi hermana y mi sobrinita viven en Buenos Aires y el resto de mi familia, sí, mi otra hermana y mis papás en Florencio Varela. ¿Y cómo fue cuando consultaste? Me imagino que habrás consultado o le habrás dicho, me voy a ir, tengo esta oportunidad. ¿Cómo fue la reacción, sobre todo de tus padres? Porque sos tan joven. Sí,
Mis papás en principio estuvieron como un poco sorprendidos, pero tampoco tanto, porque en cierto punto, si bien yo nunca había dicho explícitamente estoy pensando en irme a vivir afuera, Sí. ellos veían que en base al transcurso que mi carrera profesional y mismo, bueno, académica previamente iba tomando, era una posibilidad que iba a ocurrir en el corto plazo. Sí. Entonces, si bien estuvieron sorprendidos, porque aparte también cuando se los dije, fue como que había mucha incertidumbre, porque me voy a mudar a Londres, pero no sé cuándo, porque estamos en el medio de la pandemia y estamos viendo qué va a pasar, pero en algún momento me voy a mudar. Entonces sí, obviamente estuvieron en principio bastante sorprendidos, pero por lo que ellos me dijeron también en cierto punto se esperaban que fuera a pasar esto. Claro. Y hablando de pandemia, ¿cómo está la cosa hoy, en este momento allí? Porque aparentemente todos pensamos que esto ya se había ido, o casi todos, pero ahora, bueno, están volviendo algunos casos, se está analizando otra vez el uso del barbijo. ¿Allí cómo está la situación? Acá, por lo menos en Inglaterra, no hay restricciones como hubo en otros momentos de la pandemia. Lo que sí es que hay gente, yo en la oficina, por ejemplo, escucho que hay gente con COVID todo el tiempo. Sí. Pero se toma como con mucha tranquilidad. De hecho, a nivel legal, ahora acá si tenés COVID, no estás obligado a aislarte. Ah, no. Como que, bueno, sugieren que para no esparcir el virus, digamos, obviamente te quedes en tu casa, pero ya no hay una obligación legal como hubo en su momento de aislarte una cierta cantidad de días por tener COVID. Por así decirlo, está más benigna esta ola, digamos. Es como que, según dicen los médicos, el virus se queda en la garganta, es decir, no baja a los pulmones, que era la complicación mayor, ¿no? Sí, yo por ahora, por suerte, todos los casos que escuché en mi entorno fue todo muy leve, tipo una gripe, quizás siguieron con tos unas semanas después, pero nada que involucrara hospitalización, por ejemplo. Y en mi caso también, yo me contagié de COVID cuando al mes de mudarme. Ah, lo tuviste allí. Sí, en Argentina no, que yo sepa, no lo he tenido previamente. Y un mes después más o menos de mudarme, un día me empecé a sentir mal y me testé y me dio positivo. ¿Y cuánto tiempo estuviste antes de seguir trabajando y de cuidarte, digamos? Sí, en mi caso la verdad fue muy leve, fue como una gripe. Ni siquiera llegué a tener fiebre alta, tenía un poco de febrícula nada más, pero lo que sí estaba muy cansada, dormí mucho. Claro. Entonces estuve una semana que prácticamente no estuve trabajando, o estuve quizás de a ratos desde mi casa respondiendo emails, pero no activamente trabajando. Y después, una vez que yo me volví a testear y una vez que me empezó a dar negativo, volví a ir a la oficina normal. Claro. Débora, ¿y qué visitaste, qué viajaste en este tiempo? ¿Pudiste viajar por otros países o solamente por Inglaterra? Bueno, acá tuvimos el fin de semana largo de Pascuas hace poco, Sí. que a diferencia de Argentina, el feriado es el lunes siguiente a Pascuas. Ajá. Es feriado el viernes y lunes, por ejemplo. Y bueno, y ese fin de semana largo fui a Barcelona, que yo no conocía. Sí. Y ahora, la semana que viene, empezando el fin de semana que viene, tengo vacaciones, entonces me voy a ir 2 semanas a recorrer Italia. Claro, y Europa, bueno, el Reino Unido, digamos, ¿recorriste otras ciudades también? ¿Ya habías conocido, ya habías ido? Sí, pero viajé también, aproveché para irme un fin de semana, por ejemplo, a York, que es una ciudad que está en el norte de Inglaterra, que no conocía, y la verdad me gustó mucho. A mí me gusta mucho, quizás, más allá de que vivo en una ciudad como Londres, que es muy grande y que tiene cosas muy modernas, para visitar también me gustan quizás las que son ciudades más chicas o pueblos que hay acá en Inglaterra, como antiguos. Sí. Entonces he estado visitando quizás acá en los alrededores, tomándome el tren por el día o el fin de semana para conocer algunos lugares que me fueron recomendando
conocidos. Claro. Y una cosa, por ejemplo, que no me acordé de mencionar cuando me habías preguntado lo de los costos de las cosas acá, Sí. es que el transporte público es muy bueno, pero no es muy económico, la ¿no? realidad. Ajá. No. Entonces también lo que pasa es que eso ayuda en cierto punto a que el alquiler en ciertas zonas sea más caro, porque si vos te mudas en las afueras conseguís precios más baratos, pero si tenés que ir todos los días a tu trabajo en transporte público, Claro. es un incremento notorio de gastos. Y bueno, eso también obviamente afecta a los turistas cuando vienen a visitar, que en comparación a lo que es el precio del transporte público en Buenos Aires, por ejemplo, sí, acá el transporte público es más costoso. Claro. ¿Sos futbolera? El 1 de junio hay un gran partido allí en el estadio de Wembley con la selección argentina e Italia. ¿O no estás, Sí, o no te sí, interesa mucho el fútbol? me enteré, pero no voy a estar para esa fecha. Ajá. Porque hay muchos argentinos. ¿Con vos hay algún argentino también trabajando? No tengo ningún argentino Bueno, trabajando hay muchos conmigo. argentinos que seguramente estarán entusiasmados por la llegada de la selección allí. Sí, me enteré. Cuando me enteré que jugaban, me puse a averiguar, pero después vi la fecha y justo no voy a estar. Claro. La realidad es que no soy fanática de ningún equipo en particular de fútbol. Sí. Pero sí me gusta todo lo que es el tema partidos de la selección o mundiales o Claro. Juegos Olímpicos, ese tipo de cosas sí, lo sigo mucho. Uh-huh. Muy bien, Débora, ¿tenés algún saludo que hacer? ¿Te están escuchando? Hacelo con toda tranquilidad, No, a mi familia nada más, pero bueno, yo igual hablo con ellos todos los días, así Sí. que saben que los tengo presentes. Claro, muy bien. Muy bien, Débora, te agradezco mucho esta conversación. Tengo que agradecer a Agustina Ramírez, que vive en Dinamarca, que posibilitó este contacto, así que gracias a ella también. Y bueno, muchas gracias y que termines muy bien este domingo allí en Londres. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Ha sido Débora Fariñas desde Londres en Argentinos por el Mundo.